Perú. El caso real de la Casa Matucita, cuando una familia entera fue devorada por la locura. Probablemente ya hayas oído hablar de la Casa Matucita, frente al edificio de la Telefónica en Lima, pero lo que pocos recuerdan es la familia que habitó allí en los años 40, marcada por el silencio. Desde entonces, vecinos aseguran escuchar gritos ahogados que emergen desde cuartos tapiados. Otros juran haber visto pasos y sombras moverse en habitaciones donde nadie había entrado jamás. Cada año, los testimonios coinciden en lo mismo. La casa nunca dejó de respirar bajo la ciudad. En los años 40, Lima se debatía entre la modernidad y las supersticiones que aún resistían en calles. Los tranvías recorrían el centro histórico, mientras los periódicos hablaban de progreso inminente. Sin embargo, en barrios antiguos persistía un temor a lo invisible, transmitido por generaciones. Familias humildes mezclaban relatos de aparecidos con el ruido metálico de fábricas recién abiertas. Era un tiempo en que la ciudad buscaba avanzar, pero arrastraba los ecos de un pasado enterrado. La guerra había dejado cicatrices económicas y un aire de desconfianza impregnaba los mercados. Los templos se llenaban tanto por devoción como por miedo, buscando protección contra lo incierto. Algunos hablaban de maldiciones familiares, otros de casas marcadas donde la razón no podía entrar. Viejas crónicas de la prensa ya registraban casos de locura repentina en viviendas céntricas, y entre esos rumores surgía un nombre que pronto quedaría grabado en la memoria colectiva. La Casa Matucita aparecía mencionada en susurros de cafés y en notas marginales de periódicos. Su ubicación, frente al edificio de la Telefónica, la hacía visible y temida a la vez. Los transeúntes afirmaban que al pasar frente a sus muros, sentían un frío que no era natural. Algunos evitaban mirarla directamente, como si los ventanales pudieran devolver una mirada. Otros decían escuchar un murmullo breve, como de alguien que hablaba sin abrir la boca. Era la Lima de los contrastes, modernización en superficie y un trasfondo de terrores antiguos. Entre supersticiones y promesas de futuro, lo inexplicable seguía filtrándose por las paredes. La ciudad respiraba, pero también contenía espacios donde la lógica se deshacía lentamente. La Matucita no era aún famosa, pero ya aparecía en relatos de ancianos que nadie quería escuchar. En un informe olvidado de 1941, se anotó: este lugar guarda algo que no quiere ser recordado. En la primera foto nocturna encontrada de la fachada, una silueta aparecía en la ventana. Aunque la casa estaba oficialmente vacía, la Casa Matucita se levanta frente al edificio de la Telefónica, en pleno corazón de Lima colonial. Sus paredes de adobe y ladrillo contrastan con el bullicio moderno que circulaba por la avenida. Era un edificio de 2 pisos, con balcones de madera que parecían mirar de forma desafiante la calle. Los transeúntes evitaban detenerse demasiado cerca, como si el aire allí pesara más que en otros lados. La ubicación la hacía imposible de ignorar, pero también imposible de habitar con tranquilidad. Los archivos municipales la describen como una construcción sólida, sin fallas en su diseño original. Sin embargo, desde su origen, existieron rumores de movimientos extraños entre sus habitaciones. Testimonios aislados hablan de obreros que renunciaron sin dar razones durante la remodelación. El segundo piso fue señalado como un espacio donde la temperatura descendía sin explicación alguna. En las noches de verano, los vigilantes juraban ver luces débiles filtrarse por rendijas cerradas. Frente a la casa, circulaban carros eléctricos y tranvías que marcaban la modernidad de la ciudad. A pocos pasos, oficinas y comercios daban vida a una Lima que crecía de forma acelerada. Pero en medio de ese paisaje de progreso, la fachada gris permanecía como una mancha inmóvil. Las crónicas de la época registran que incluso policías evitaban mirar hacia sus balcones oscuros. Era un contraste brutal. El futuro avanzaba, mientras un edificio parecía seguir detenido en el pasado. La gente decía que la Matucita era un espejo del centro mismo, visible, pero inquietante en exceso. Nadie comprendía por qué tantos evitaban detenerse a su lado, como si temieran ser observados. Los muros, aunque sólidos, estaban cubiertos de manchas de humedad que parecían rostros deformes. Los vendedores ambulantes,
Preferían instalarse lejos, afirmando que allí las ventas siempre fracasaban, y cada vez que alguien preguntaba por ella, los vecinos contestaban con frases evasivas y breves. Incluso antes de la tragedia, los vecinos señalaban la casa como un lugar incómodo y extraño. Las crónicas orales recuerdan que los niños evitaban jugar cerca, temiendo sus ventanas oscuras. Algunos ancianos aseguraban que, en las madrugadas, se escuchaban lamentos cortos y apagados. Otros afirmaban haber visto cortinas moverse solas cuando no había nadie viviendo dentro. La Matusita no era solo un edificio, era un rumor persistente que se extendía por todo el barrio. Los testimonios hablaban de olores repentinos, como azufre o carne podrida, que surgían del patio. A veces, los transeúntes creían escuchar conversaciones, aunque adentro no había ocupantes. Una señora relató que sus perros se negaban a cruzar frente a la fachada y ladraban sin parar. Los comerciantes del mercado cercano decían que cada venta fallida coincidía con pasar por allí. Todo esto reforzaba la idea de que algo inhabitable latía dentro de esas paredes silenciosas. La prensa popular de los años 30 registró comentarios breves sobre extrañas ocurrencias. Pequeñas notas hablaban de ruidos metálicos y golpes nocturnos sin razón aparente. Nadie quiso investigar demasiado, temiendo dar prestigio a lo que se consideraba superstición. Sin embargo, la insistencia de varios vecinos terminó construyendo una memoria colectiva. La casa ya era mencionada en susurros mucho antes de que alguien se atreviera a mudarse. Con el tiempo, esa reputación se convirtió en una advertencia transmitida de generación en generación. Los recién llegados al barrio recibían siempre el mismo consejo: no vivir ni mirar demasiado allí. Un documento policial perdido mencionaba denuncias por ruidos imposibles de comprobar. Se anotó también que varias lámparas de la calle explotaban al iluminar directamente la fachada. Cliffhanger. En un recorte olvidado de 1938, aparece la foto de la casa, con un rostro mirando desde el balcón. A comienzos de los años 40, una familia de clase media decidió mudarse a la misteriosa vivienda. Venían de enfrentar tiempos difíciles tras la guerra y buscaban estabilidad en el corazón de Lima. El padre trabajaba en una oficina cercana y veía en la casa una oportunidad cómoda y económica. La madre observaba con ilusión el amplio comedor, pensando en cenas tranquilas con sus hijos. Los pequeños corrían entre cajas, celebrando la novedad de un hogar propio en pleno centro urbano. El contrato fue firmado con rapidez, pues el propietario parecía ansioso de ceder la propiedad. Los documentos municipales registran la mudanza sin irregularidades, como un trámite más. Algunos vecinos observaron la llegada en silencio, recordando las advertencias nunca escuchadas. En los balcones, la familia saludaba sonriente, ignorando los rumores que ya circulaban en secreto. Era el inicio de una historia que pronto pasaría de la rutina a lo inexplicable sin retorno posible. El padre insistía en que la ubicación era perfecta, pues quedaba cerca de tranvías y comercios. La madre apreciaba la luz que entraba por las ventanas altas, iluminando cada rincón del salón. Los hijos jugaban en el patio trasero, repitiendo sus voces en un eco extraño contra los muros. Durante los primeros días, la sensación general era de frescura y un comienzo lleno de esperanza. En apariencia, nada presagiaba la espiral oscura que pronto se desataría entre esas paredes. Sin embargo, en testimonios recogidos años después, algunos vecinos recordaron detalles distintos. Decían que, la primera noche, la familia encendió todas las luces como si temieran a la oscuridad. Otros aseguraban que la madre se detuvo en seco frente a una mancha extraña en el comedor. También circula el rumor de que el menor de los hijos lloró al ver una sombra pasar por el pasillo. Lo cierto es que desde su llegada, algo invisible ya había comenzado a acompañarlos. Los primeros días transcurrieron entre cajas, muebles pesados y la ilusión de un nuevo comienzo. El padre organizaba los documentos en un escritorio, convencido de haber tomado una buena decisión. La madre limpiaba con esmero los pisos de madera, orgullosa de ver la casa llena de movimiento. Los hijos exploraban cada rincón con curiosidad, inventando juegos en pasillos interminables.
La vida parecía instalarse con normalidad, al menos en la superficie visible para todos, pero los vecinos recordaban algo distinto. Un silencio extraño cubría la casa después del anochecer. Se decía que el eco de los pasos no sonaba natural, sino más profundo y desfasado del movimiento. El patio trasero, aún soleado, parecía mantener un aire frío, como si no recibiera calor alguno. Los espejos colgados mostraban reflejos ligeramente distorsionados, imposibles de explicar, y cada madrugada, según testigos, se filtraba un murmullo que no coincidía con voces humanas. En el comedor, las cenas eran tranquilas, aunque algunos platos se resbalaban sin razón aparente. La madre atribuía los ruidos a corrientes de aire, mientras el padre insistía en la solidez de la casa. Los niños, sin embargo, comenzaron a dormir mal, despertando sobresaltados por sueños confusos. Se repetía la sensación de que alguien más ocupaba los cuartos, aunque nunca se encontraba nada. Los días eran luminosos, pero las noches traían un peso denso, difícil de ignorar por la familia. Un documento oral recogido décadas después menciona una visita inesperada del párroco local. Según el testimonio, había sido alertado por feligreses de que algo oscuro rondaba en la vivienda. Al entrar, dijo haber sentido un frío seco que le recorrió la espalda sin motivo aparente. Anotó en su libreta que el aire parecía cargado, como si alguien respirara demasiado cerca. Cliffhanger. En una foto familiar tomada en el comedor, una sombra oscura se reflejaba en el espejo vacío. Pronto los vecinos comenzaron a notar que algo no era normal durante las noches en la Matusita. En repetidas ocasiones, aseguraron escuchar pasos pesados que recorrían el segundo piso vacío. Otros describían arrastres metálicos, como si muebles fueran movidos en plena madrugada. Un hombre declaró haber oído golpes secos contra las paredes cuando pasaba por la vereda. La policía recibió denuncias menores, archivadas sin explicación en informes administrativos. Los testimonios coincidían en que los ruidos eran constantes y parecían seguir un patrón extraño. Siempre se escuchaban entre la medianoche y las 3 de la mañana, nunca en otros horarios. Una anciana dijo que eran discusiones ahogadas, voces mezcladas en tonos imposibles de entender. Los registros orales recogidos décadas después reforzaban la precisión de estas coincidencias. Era como si la casa contuviera una vida nocturna paralela que nadie podía identificar. Algunos vecinos intentaron confrontar a la familia, pero fueron recibidos con miradas evasivas. La madre decía no escuchar nada, aunque su expresión denotaba un cansancio difícil de ocultar. Los niños parecían nerviosos en la escuela, murmurando sobre figuras que caminaban de noche. El padre, en cambio, respondía con enojo, negando todo y atribuyendo los rumores a envidia. Ese contraste reforzaba la sospecha de que algo perturbador ya comenzaba a corroerlos. Un documento de la comisaría de Lima fechado en 1942 confirma la existencia de estos reportes. El archivo menciona llamadas por gritos y ruidos, pero también la ausencia de pruebas visibles. La policía concluyó que se trataba de percepciones colectivas y cerró el caso sin investigar más. Sin embargo, en el margen del informe, un agente anotó a mano: "No es imaginación, yo también lo oí". Era el inicio de una cadena de testimonios oficiales que serían sistemáticamente silenciados. Los primeros incidentes domésticos comenzaron con objetos que caían sin causa visible en la casa. Un vaso se deslizó lentamente por la mesa hasta estrellarse en el suelo frente a todos los presentes. En otra ocasión, un cuchillo resbaló de la repisa y quedó clavado en el suelo a centímetros del hijo. La madre relató que un espejo pequeño se desprendió de la pared justo cuando ella pasaba por allí. Pequeños sucesos que parecían accidentes, pero ocurrían con una frecuencia demasiado precisa. El padre intentaba mantener la calma y explicarlo como fallas comunes en una vivienda antigua. Sin embargo, vecinos confirmaron que los muebles eran nuevos y estaban bien instalados. Una lámpara del comedor se rompió sola en medio de una cena, dejando vidrios sobre los platos. Los niños empezaron a sufrir cortes leves en las manos al manipular objetos comunes sin motivo. Los registros posteriores mencionan que los accidentes coincidían siempre con la caída de la noche. La familia comenzó a sentirse vigilada por la propia casa.
como si sus movimientos fueran seguidos. Los armarios se abrían solos de madrugada, dejando ropa esparcida por los pasillos en silencio. Las ventanas se cerraban de golpe con violencia, incluso en noches sin viento registrado. El padre empezó a anotar cada incidente en un cuaderno, intentando darle lógica al patrón extraño. Esas notas nunca fueron recuperadas, aunque testigos mencionaron su existencia en los archivos. Un rumor, recogido años después, habla de una visita inesperada de un técnico de la telefónica. El hombre, al subir al segundo piso, escuchó el crujir de pasos detrás de él en un cuarto vacío. Aseguró que una cortina se movió suavemente, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Cuando bajó, su rostro estaba pálido y se negó a volver a entrar, sin dar más explicaciones. Cliffhanger. En un reporte policial se adjuntó una foto del comedor, con cubiertos flotando sobre la mesa. Con el paso de las semanas, la vida cotidiana de la familia comenzó a fragmentarse lentamente. El insomnio se convirtió en norma, con noches interrumpidas por ruidos que no podían identificar. La madre empezó a mostrar ojeras profundas, reflejo de un cansancio que nunca parecía aliviarse. Los hijos, cada mañana, llegaban a la escuela con los ojos rojos y un silencio extraño en sus gestos. El padre, por su parte, evitaba hablar de lo ocurrido, como si callar fuera la única defensa posible. Las discusiones familiares se hicieron frecuentes, incluso por motivos triviales e insignificantes. El tono de las voces se volvía agresivo, desproporcionado para lo que en verdad se discutía. Los vecinos escuchaban gritos aislados a cualquier hora, seguidos de un silencio absoluto. La tensión acumulada convertía cada comida en un ritual tenso, con miradas frías y distantes. Lo que al inicio era una mudanza prometedora, se transformaba en un foco de hostilidad creciente. Registros orales recopilados décadas después mencionan un patrón de cambios de carácter abruptos. El padre mostraba accesos de ira sin motivo, golpeando puertas o rompiendo utensilios de cocina. La madre respondía con llanto y episodios de histeria, gritando palabras que nadie entendía. Los hijos permanecían en silencio, dibujando en hojas lo que veían en sus sueños inquietantes. Era como si la casa alterara sus emociones, amplificando cada sombra en la mente de todos. Un informe médico de la época registra que la madre fue atendida por crisis de ansiedad aguda. El doctor escribió que no hallaba causas físicas, solo un ambiente familiar cargado y enfermizo. En los márgenes del documento, sin firma oficial, alguien anotó: "No es ambiente, es la casa". Este detalle nunca fue incluido en la versión pública, lo que refuerza la sospecha de manipulación. La transformación ya no era un rumor, sino un deterioro registrado en papeles oficiales. Las primeras visiones comenzaron de manera discreta, con sombras que cruzaban pasillos vacíos. La madre aseguró haber visto una figura detenida junto a la ventana del comedor en plena noche. El padre, aunque escéptico, admitió escuchar una voz que lo llamaba por su nombre desde arriba. Los hijos, entre susurros, confesaban que alguien se sentaba en sus camas mientras dormían. Eran episodios breves, pero cada vez más imposibles de ignorar para todos los habitantes. Los vecinos confirmaban haber visto siluetas tras las ventanas clausuradas del segundo piso. Aseguraban que se trataba de figuras estáticas que parecían observar sin mover un solo músculo. En las madrugadas, testigos oyeron susurros claros, como si alguien llamara a los residentes. El fenómeno fue descrito como voces apagadas que repetían nombres de la familia una y otra vez. Aún así, ninguna investigación oficial registró lo ocurrido en los documentos de aquel año. Los rumores crecieron rápidamente y se mezclaron con relatos de antiguos inquilinos sin pruebas. Algunos decían que el eco de los gritos seguía repitiéndose en las paredes cada madrugada. Otros mencionaban que los espejos mostraban figuras detrás de quien los usaba, aunque estaba solo. La madre confesó a un vecino que sentía respiraciones frías cerca de su cuello al cocinar. El miedo se volvía rutina, y la frontera entre lo real y lo imposible se hacía más delgada. Un recorte de prensa de 1942 mencionó brevemente luces extrañas en la zona sin más detalle. Sin embargo, en el archivo fotográfico adjunto apareció una imagen que nunca se publicó. Mostraba la fachada de la casa en penumbras,
con una sombra observando tras el ventanal. El negativo reveló algo inquietante. El rostro parecía el del propio padre de la familia. Cliffhanger. La foto mostraba dos ojos brillando en la ventana, aunque el piso superior estaba vacío. El padre comenzó a mostrar señales evidentes de paranoia, aislándose del resto de la familia. Se le veía recorrer la casa con un cuaderno en mano, anotando sonidos y movimientos nocturnos. Empezó a bloquear ventanas con tablas, convencido de que alguien observaba desde la calle. Los vecinos comentaban que ya no saludaba, caminaba cabizbajo y evitaba cualquier contacto. La obsesión por registrar lo que oía lo fue separando poco a poco de su entorno inmediato. En su trabajo, los colegas notaron cambios drásticos, pérdida de concentración y mirada extraviada. Un supervisor mencionó que el hombre murmuraba sobre sombras que bajaban por la escalera. Los informes de oficina registran ausencias frecuentes, sin motivos claros o justificación escrita. Cuando asistía, llegaba con el traje arrugado, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. El deterioro mental parecía avanzar a la misma velocidad que el silencio dentro de la casa. Dentro del hogar, sus actitudes eran cada vez más imprevisibles y peligrosas para los demás. Se encerraba por horas en el segundo piso, pese a que todos evitaban esa parte de la vivienda. Su esposa relató a una vecina que hablaba solo, respondiendo a voces que nadie más escuchaba. Los niños dejaron de acercarse a él, pues respondía con gritos cada vez que intentaban jugar. Era evidente que la paranoia lo estaba consumiendo, convirtiéndolo en un extraño en su propia casa. Un informe médico posterior, hallado entre archivos incompletos, describe un cuadro de psicosis. El documento indica que sufría delirios de persecución y miedo intenso a presencias invisibles. La nota fue archivada como condición mental agravada por factores ambientales y emocionales. Sin embargo, en el margen, alguien anotó a mano: el paciente no está solo en esta enfermedad. Ese comentario sugiere que otros en la casa también mostraban signos de un colapso compartido. La madre comenzó a sufrir episodios de histeria, gritando que no estaba sola en el comedor. Aseguraba que, al servir la mesa, sombras oscuras rodeaban las sillas como figuras expectantes. Los cubiertos vibraban levemente sin que nadie los tocara, provocando un miedo insoportable. Su respiración se aceleraba y su cuerpo se paralizaba, incapaz de apartar la mirada de la mesa. En los registros familiares posteriores, este fue descrito como el inicio de su colapso mental. Los vecinos contaron que muchas veces la oyeron gritar durante las tardes, cuando estaba sola. Una mujer relató que la vio salir corriendo del comedor con los ojos vidriosos y temblando. Los hijos mencionaban que su madre se negaba a entrar al lugar después de la puesta del sol. El padre, ya consumido por la paranoia, acusaba a su esposa de exagerar y perder el juicio. El ambiente en la casa se volvió insoportable, cargado de miedo y violencia contenida. Algunos rumores sostienen que ella buscó ayuda en una pariente lejana para bendecir la vivienda. Se dijo que colocó recipientes con agua bendita en las esquinas, pero pronto se evaporaban. Otros testimonios apuntan a que encendía velas, aunque se apagaban solas en cuestión de minutos. En los pasillos quedaron marcas de cera derretida, registradas en fotos nunca publicadas. Cada acción desesperada parecía reforzar aún más la presencia que atormentaba a la familia. En un informe médico de la época se consignó episodios de histeria sin explicación médica clara. Sin embargo, en notas marginales se describen visiones coincidentes de sombras múltiples. Un testigo externo, citado en un documento policial, afirmó ver sillas moverse por sí solas. Lo inquietante es que su declaración fue tachada en el expediente y reemplazada por silencio. Cliffhanger. En una fotografía del comedor, 3 sillas aparecían ocupadas, pero nadie estaba sentado allí. Los hijos comenzaron a manifestar señales perturbadoras en sus juegos y tareas escolares. En lugar de escenas cotidianas, llenaban sus cuadernos con dibujos grotescos y deformes. Figuras humanas sin rostros, cuerpos doblados y casas oscuras se repetían constantemente. Los maestros notaron el cambio y registraron su preocupación en informes académicos. En esos papeles, aún conservados, se habla de representaciones gráficas inquietantes.
Los testimonios recogidos décadas después mencionan que los niños hablaban entre ellos. Decían que las figuras les dictaban qué trazar en el papel, como si fueran voces invisibles. Uno de los dibujos mostraba claramente la silueta de la casa con ventanas negras y vacías. Otro representaba a una familia sentada en una mesa rodeada de sombras con garras extendidas. Los trazos, aunque infantiles, tenían una precisión que inquietaba a quienes los observaban. La madre intentó destruir algunos de esos cuadernos, pero los hijos dibujaban de nuevo al instante. Los vecinos aseguraban haber visto papeles arrojados por las ventanas con esas mismas imágenes. Un hombre que recogió uno de esos bocetos juró que lo guardó, pero luego desapareció de su casa. Los rumores sobre esos dibujos crecieron, convirtiéndose en prueba no oficial de la tragedia. Era como si los niños fueran testigos privilegiados de lo que los adultos no querían aceptar. Un documento de la escuela primaria, fechado en 1943, aún conserva algunas páginas originales. En ellas se aprecian siluetas desfiguradas, acompañadas de manchas oscuras sobre el papel. Los especialistas modernos sugieren que podrían ser símbolos inconscientes de trauma severo. Otros, sin embargo, sostienen que eran reproducciones fieles de presencias reales en la vivienda. Sea cual fuere la explicación, los dibujos confirmaban que los hijos también estaban atrapados. Los vecinos comenzaron a escuchar con claridad gritos provenientes de la casa en plena madrugada. No eran simples discusiones familiares, sino voces múltiples que se superponían violentamente. Algunos aseguraban que los gritos parecían dirigirse a alguien más, invisible dentro del comedor. Las paredes devolvían un eco anómalo, como si las voces fueran más de las que habitaban allí. Una tensión insoportable se expandía en la cuadra cada vez que la familia despertaba al barrio. Varias denuncias fueron registradas en la comisaría por alteración de la tranquilidad pública. Los informes señalan que, al llegar los agentes, todo estaba en silencio absoluto y sin señales. Sin embargo, testigos insistieron en que minutos antes habían escuchado peleas ensordecedoras. Los documentos policiales describen estas quejas como inconsistentes y sin valor probatorio. Era evidente que se evitaba profundizar en lo que ocurría tras esos muros vigilados por todos. Algunos testimonios orales hablan de frases inconexas mezcladas con insultos en otros idiomas. Otros aseguran que había súplicas de niños pidiendo que se detuviera a alguien que no se veía. Un hombre relató que escuchó claramente un vete repetido por varias voces al mismo tiempo. Las madrugadas se convirtieron en un espectáculo aterrador para quienes vivían alrededor. La reputación de la casa creció, pero nadie se atrevía a intervenir de manera directa. Un recorte periodístico de la época insinuó que algo inhabitable perturbaba a los moradores. El artículo fue retirado al día siguiente, reemplazado por noticias triviales del comercio local. Aún así, circuló de boca en boca entre vecinos que juraban la veracidad del testimonio. Ese mismo documento mencionaba un dato que nunca apareció en la versión oficial archivada. Cliffhanger. Los gritos provenían del comedor, pero las ventanas mostraban sombras moviéndose solas. La tensión dentro de la casa alcanzó un punto crítico con episodios de violencia inexplicable. Los utensilios comenzaron a ser arrojados repentinamente durante las comidas familiares. Platos, vasos y cubiertos salían despedidos como impulsados por una fuerza invisible y hostil. Los hijos lloraban aterrados mientras la madre intentaba contener un caos que no podía explicar. El padre, en estado de furia, atribuía todo a la histeria y negaba aceptar lo que sucedía. Los vecinos escuchaban golpes secos y prolongados provenientes de las paredes interiores. En varias ocasiones, vidrios estallaron hacia la calle como proyectados desde adentro. Un testigo relató que vio una silla volar hacia la ventana y quedar colgada en el marco roto. Los informes policiales recogieron quejas, pero concluyeron con la frase, hechos sin constancia. El barrio entero sabía que algo estaba ocurriendo, aunque nadie se atrevía a entrar en la casa. Dentro, los muebles aparecían volcados cada mañana, sin que nadie recordara haberlos movido. La madre escribió en un diario que el comedor se reorganizaba solo durante la madrugada. Los niños hablaban de sombras que empujaban los armarios y lanzaban juguetes contra el suelo. La cocina era un campo de ruinas al amanecer,
con ollas deformadas y alacenas abiertas. El hogar se transformó en un escenario de destrucción constante y progresiva. Un documento forense de 1943 menciona lesiones menores sufridas por los integrantes de la familia. Rasguños, cortes y hematomas eran frecuentes, pero nunca se halló causa material evidente. El informe fue archivado bajo la categoría de accidentes domésticos recurrentes. Sin embargo, un médico anónimo escribió en el reverso: "Estas heridas no son accidentales". Ese comentario no llegó a publicarse y quedó enterrado entre páginas olvidadas. Durante una cena de invierno, el padre se levantó bruscamente y lanzó el plato contra la pared. Los niños gritaron aterrados mientras la madre intentaba calmarlo con palabras entrecortadas. De pronto, tomó un cuchillo y lo golpeó contra la mesa repetidas veces hasta astillarla. Su mirada estaba perdida, como si no reconociera a quienes tenía delante de sus ojos. En ese momento comenzó la secuencia de violencia que marcaría el destino de la familia. Los vecinos relataron haber escuchado un estallido de gritos y golpes imposibles de ignorar. Algunos aseguraron que las lámparas de la calle parpadearon al mismo tiempo durante minutos. Otros afirmaron haber sentido vibraciones en el suelo, como un temblor breve y localizado. Las ventanas del segundo piso se iluminaron con una luz intermitente sin explicación técnica. La escena dentro de la casa era el colapso absoluto de la cordura que aún les quedaba. La madre intentó proteger a los hijos, pero fue golpeada con una violencia desmedida. Los niños corrían por los pasillos, perseguidos por el padre con un cuchillo en la mano. Los testimonios posteriores hablan de golpes secos, caídas y súplicas ahogadas en llanto. Los muebles fueron volcados y las cortinas arrancadas en medio de un frenesí sangriento. Cada rincón de la casa se convirtió en escenario de una persecución cargada de horror. Un informe policial reconstruyó la escena con manchas de sangre en el comedor y el pasillo. Las crónicas mencionan cuerpos tendidos en posiciones de defensa, con expresiones de terror. El expediente oficial describió un ataque impulsivo, pero omitió varios detalles esenciales. En una fotografía archivada, puede verse al padre detenido con los ojos completamente en blanco. Cliffhanger. En la misma imagen, detrás de él, aparece una silueta oscura apoyada en la pared vacía. A la mañana siguiente, los vecinos decidieron entrar tras no ver movimiento en toda la noche. La puerta principal estaba entreabierta y un silencio sofocante cubría cada rincón del lugar. Al ingresar, encontraron los cuerpos tendidos en el suelo, algunos aún con gestos de defensa. Las paredes estaban marcadas con arañazos y manchas secas que revelaban la magnitud del horror. La escena parecía el resultado de una lucha desigual contra algo que no se podía nombrar. Los testigos describieron expresiones faciales congeladas en un terror absoluto e indescriptible. Los ojos de la madre permanecían abiertos, fijos en un punto vacío del comedor oscuro. Los niños estaban dispersos en diferentes habitaciones, como si hubieran intentado escapar. El padre yacía colapsado en el pasillo, rodeado de restos de muebles destrozados y vidrios. Ninguno presentaba signos de haber recibido ayuda externa o intervención de intrusos. El caos en la vivienda no respondía a un patrón lógico de violencia doméstica común. Los objetos estaban dispuestos de forma extraña, con sillas apiladas en ángulos imposibles. Algunos espejos permanecían intactos, mientras otros habían sido pulverizados por completo. Un reloj de pared seguía marcando la hora exacta en que, según vecinos, todo se desató. El contraste entre orden parcial y destrucción total desconcertó a quienes presenciaron la escena. Un testigo anotó en un cuaderno personal que el aire allí no era respirable, olía a hierro viejo. Otro aseguró que, al salir de la casa, sintió que las voces de la familia seguían discutiendo. La policía cerró el acceso rápidamente, pero varios vecinos afirmaron ver sombras tras las ventanas. Los periódicos comenzaron a difundir rumores antes de que existiera un informe oficial completo. Desde ese día, la Matusita dejó de ser solo un rumor para convertirse en leyenda oscura. El informe policial describió la escena como un caso de locura colectiva sin intervención externa. Los agentes aseguraron que no había puertas forzadas ni signos de entrada de intrusos conocidos. El dinero, las joyas y los documentos
permanecían intactos en los cajones del mobiliario familiar. El expediente oficial redujo la tragedia a una explicación clínica de desequilibrio compartido. Sin embargo, varios detalles inquietantes fueron omitidos de manera deliberada en el archivo. Un oficial declaró en privado que escuchó voces susurrando mientras realizaba las diligencias. Otro mencionó que vio un vaso desplazarse lentamente frente a todos sin contacto humano. Estas observaciones quedaron fuera de la versión final, archivadas como notas marginales. La contradicción entre lo presenciado y lo redactado alimentó rumores de encubrimiento. La policía parecía más interesada en cerrar el caso rápido que en comprender lo ocurrido. Algunos testigos aseguraron que los cuerpos presentaban rigidez en posiciones antinaturales. Las manos de la madre estaban extendidas hacia arriba, como si intentara apartar una presencia. El padre conservaba los ojos abiertos, con una expresión congelada de sorpresa y espanto. Los niños parecían haber sido acorralados, pero no había marcas de forcejeo con otra persona. Las fotos forenses muestran heridas superficiales imposibles de explicar con un solo atacante. El expediente concluyó con la frase: ausencia de intervención externa, caso cerrado por demencia. No obstante, un documento interno señalaba: se recomienda no divulgar ciertos hallazgos. Ese mismo archivo desapareció semanas después sin dejar rastro en la cadena administrativa. Lo único que sobrevivió fueron copias borrosas de las fotografías policiales de la escena. Cliffhanger. En una de ellas, detrás del cuerpo del padre, aparece una sombra inclinada hacia su oído. Los periódicos de Lima no tardaron en cubrir la tragedia, pero las versiones eran contradictorias. Algunos titulares hablaban de suicidio colectivo, mientras otros mencionaban posesión diabólica. En pocas horas, las redacciones cambiaban las palabras impresas para suavizar los detalles crudos. El caso aparecía en primera plana un día, para desaparecer sin explicación al siguiente. El patrón sugería una presión externa para controlar lo que se publicaba sobre la Matucita. Un periodista anónimo escribió en su columna que las fotos policiales mostraban algo más. Esa edición fue retirada rápidamente de circulación, quedando apenas unos pocos ejemplares. Otro medio relató que los vecinos escucharon discusiones con voces que no eran de la familia. Sin embargo, al día siguiente, el artículo fue reemplazado por una nota sobre comercio textil. El silencio impuesto por la prensa aumentó la sospecha de que algo estaba siendo ocultado. Los archivos de hemeroteca revelan tachaduras y páginas faltantes en varias ediciones de 1943. Las copias microfilmadas presentan huecos sospechosos donde deberían figurar notas completas. Algunos investigadores modernos sostienen que se trató de censura directa del gobierno. Otros creen que fueron las propias empresas quienes ocultaron información para evitar pánico. Lo cierto es que la verdad nunca apareció íntegra en la prensa escrita de la época. Pese al control, los rumores se propagaban más rápido que las ediciones censuradas. En cafés y mercados, los limeños hablaban de sombras, gritos y luces dentro de la vivienda. Cada versión deformada reforzaba la idea de que los periódicos escondían los hechos reales. El caso se transformó en mito urbano a la misma velocidad que era borrado de la prensa oficial. La casa Matucita dejó de ser una noticia para convertirse en un secreto compartido. Tras la tragedia, el segundo piso de la casa fue clausurado de manera definitiva por las autoridades. Las ventanas fueron tapiadas con maderas cruzadas, sellando lo que se consideraba inhabitable. Los vecinos aseguraban que, incluso así, se filtraban luces intermitentes durante la madrugada. Nadie quiso volver a subir por las escaleras, consideradas un acceso directo a la locura. La clausura convirtió al segundo nivel en un espacio prohibido, temido y vigilado por todos. Los informes oficiales declararon que la clausura respondía a daños estructurales de seguridad. Sin embargo, el acta técnica no mostraba grietas, solo anotaciones vagas y poco convincentes. Algunos obreros contratados para reforzar la fachada renunciaron tras escuchar voces internas. Uno de ellos escribió en su cuaderno que el aire en el segundo piso era demasiado denso. Ese testimonio nunca fue entregado formalmente,
y quedó como un rumor oral entre colegas. Las crónicas posteriores mencionan que varias familias intentaron ocupar el primer piso. Ninguna logró permanecer más de unos días antes de abandonar la vivienda con prisa. Aseguraban que del nivel superior provenían pasos pesados, arrastres y murmullos constantes. Los comerciantes de la zona confirmaban ver sombras cruzando las ventanas clausuradas. El segundo piso, aunque sellado, seguía comportándose como un organismo vivo e inquietante. Un documento policial de 1944 consigna que 2 agentes escucharon una risa proveniente arriba. El registro final anotó únicamente ruidos externos no confirmados, ocultando la declaración real. Las versiones orales sostienen que los 2 hombres se negaron a regresar al inmueble. Los vecinos repetían que la clausura no detuvo la actividad, solo la hizo más imprevisible. Cliffhanger. En una fotografía de archivo, una mano blanca asomaba entre las tablas que cubrían la ventana. Con los años, la casa permaneció deshabitada, pero fue asignada a guardias nocturnos del barrio. Los informes orales recogen que varios de ellos renunciaron tras pocas semanas de vigilancia. Declaraban escuchar risas apagadas que provenían del segundo piso, clausurado con maderas. Otros afirmaban ver sombras cruzar lentamente de un extremo al otro de las ventanas selladas. El silencio de la madrugada se interrumpía con gritos súbitos imposibles de ubicar en la calle. Algunos guardias describieron voces claras que repetían nombres ajenos, nunca los suyos propios. Uno aseguró que escuchó cómo alguien lo llamaba desde adentro, con su tono exacto de voz. Otro relató haber visto un rostro presionarse contra la tabla de la ventana sin romperla. Las anotaciones fueron descartadas como fatiga nocturna en los informes oficiales. Sin embargo, los hombres que trabajaron allí jamás volvieron a aceptar turnos en la zona. Los archivos municipales mencionan al menos 6 renuncias consecutivas entre 1945 y 1947. En cada caso, los guardias entregaban sus uniformes sin dar explicaciones convincentes. Algunos solo decían, ahí arriba no es un lugar para quedarse solo de noche. El patrón de abandono reforzó la fama de la casa como un sitio donde nadie podía resistir. Era evidente que algo persistía en el interior, ajeno al paso del tiempo y al control humano. A pesar de los intentos de las autoridades por restar importancia, los rumores se intensificaron. Los vecinos repetían que cada guardia nuevo duraba menos que el anterior en su puesto. Las crónicas populares añadieron que algunos terminaron enfermos tras solo unos días allí. Un informe médico aislado menciona colapsos nerviosos asociados a insomnio extremo. La versión oficial, en cambio, redujo todo a problemas personales y nunca a la influencia de la casa. En la década de 1960, la fama de la casa Matusita atrajo a los primeros grupos de investigadores. Parapsicólogos locales solicitaron acceso nocturno, convencidos de registrar pruebas concluyentes. Las autoridades otorgaron un permiso limitado para ingresar solo al primer piso del edificio. Aún así, la tensión se apoderó del grupo apenas cerraron la puerta detrás de ellos. Las crónicas señalan que llevaron cámaras, grabadoras y material de registro forense. Uno de los hombres sufrió un colapso nervioso apenas cruzó el umbral del comedor principal. Otro aseguró que sintió que alguien lo sujetaba del brazo con fuerza invisible y dolorosa. Las grabaciones de audio recogieron golpes secos, pasos y risas lejanas imposibles de ubicar. El material, revisado posteriormente, contenía interferencias que distorsionaban todas las cintas. Varios miembros abandonaron la investigación, negándose a hablar del tema en público. Los informes no oficiales describen mareos, vómitos y desmayos durante la corta expedición. Un investigador relató que la sensación era como respirar aire envenenado y demasiado denso. Algunos aseguraron que escucharon oraciones en idiomas desconocidos, resonando en las paredes. La prensa recogió versiones fragmentadas, presentándolas como exageraciones sensacionalistas. Pero los documentos internos muestran notas de pánico real entre quienes estuvieron adentro. Años después, en entrevistas aisladas, algunos sobrevivientes confesaron detalles inquietantes. Uno de ellos afirmó que vio un rostro reflejado en un espejo, aunque nadie estaba cerca.
Otro aseguró que, en el segundo piso clausurado, se escuchaban pasos corriendo hacia la escalera. Las copias de sus informes desaparecieron de archivos oficiales sin explicación aparente. Cliffhanger, una de las pocas fotos rescatadas, muestra al grupo con una figura más que nadie recuerda. Con el paso de los años, las versiones populares sobre el origen de la maldición se multiplicaron. Algunos sostenían que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio colonial. Otros hablaban de rituales secretos practicados en su interior por sociedades ocultas. También surgió la teoría de experimentos militares encubiertos realizados en el segundo piso. Cada rumor añadía una capa más al misterio, alejando cualquier posibilidad de explicación única. Los testimonios recogidos en cafés limeños mencionaban incluso la presencia de alquimistas. Decían que en el siglo XIX se usaba el lugar para prácticas prohibidas relacionadas con el espíritu. En ciertos relatos, la familia de los años 40 habría sido víctima de una repetición inevitable, una especie de ciclo en el que nuevos habitantes eran consumidos para mantener vivo el lugar. Aunque nunca hubo pruebas sólidas, las leyendas se transmitían con detalle inquietante. La prensa sensacionalista de los 70 explotó esas versiones para alimentar el mito popular. Titulares hablaban de casa maldita y puerta al infierno en plenos diarios nacionales. Algunos reportajes incluyeron testimonios de sacerdotes que advirtieron del peligro real. Otros investigadores, en cambio, negaban todo y acusaban de histeria colectiva a los vecinos. Ese contraste reforzó la percepción de que la verdad se encontraba deliberadamente oculta. A medida que la ciudad modernizaba sus calles, la Matusita permanecía intacta y sospechosa. Nadie quiso demolerla ni reutilizarla, pese al valor del terreno en pleno centro de Lima. Esa resistencia alimentó las versiones de que existían órdenes explícitas de preservarla. El edificio se convirtió en un símbolo urbano de lo prohibido, imposible de erradicar. Y la pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién necesitaba que la casa continuara en pie? Ante la creciente ola de rumores, el gobierno local decidió intervenir de manera definitiva. En 1970, se emitió una ordenanza que prohibía cualquier ingreso nocturno a la casa Matusita. El documento argumentaba razones de seguridad pública y prevención de accidentes graves. Sin embargo, la medida se interpretó como un reconocimiento tácito de la peligrosidad del lugar. Por primera vez, la ley confirmaba de forma indirecta lo que los vecinos sospechaban desde décadas. Los archivos municipales muestran actas selladas que restringen visitas a partir de las 6 de la tarde. Quienes fueran sorprendidos en el interior podían enfrentar sanciones administrativas severas. Los periódicos publicaron la noticia con breves notas, sin entrar en detalles sobre las causas reales. La orden generó más curiosidad, atrayendo a jóvenes que buscaban desafiar la prohibición. Muchos de ellos regresaron perturbados, asegurando haber visto luces y sombras en el interior. Algunos testimonios recogidos en la época hablan de militares custodiando la entrada por noches. Los vecinos recuerdan ver patrullas estacionadas frente al edificio durante horas enteras. El informe policial de esos días menciona mantenimientos de rutina, sin mayor explicación. Pero los rumores sobre intervenciones secretas comenzaron a expandirse en círculos populares. Cada restricción añadía combustible a la idea de un misterio que debía ser encubierto. Un recorte fotográfico de la época muestra a un agente cerrando con cadenas la puerta principal. En la imagen, al fondo, parece distinguirse un resplandor difuso en una ventana tapiada. El negativo fue analizado años después, confirmando que no había reflejos externos posibles. El archivo oficial catalogó la foto como dañada, eliminando su circulación pública. Cliffhanger. Los vecinos juran que esa noche escucharon un coro de carcajadas saliendo de la casa vacía. Con el paso de los años, la casa Matusita se consolidó como el mito urbano más temido de Lima. Su fachada envejecida permanecía intacta, mientras los edificios modernos crecían a su alrededor. Los transeúntes la señalaban en voz baja, evitando mirar demasiado tiempo hacia las ventanas. Los comerciantes contaban historias a los turistas, reforzando la idea de un lugar prohibido.
El silencio del inmueble se transformó en una presencia constante en la memoria colectiva. A pesar de la modernización, nadie se atrevió a remodelar ni a habitar la construcción vacía. Las autoridades mantuvieron la prohibición y los rumores crecían cada vez que alguien la desafiaba. Algunos jóvenes entraron de madrugada, pero salieron pálidos, rehusándose a dar declaraciones. Los archivos policiales registran ingresos no autorizados, todos cerrados sin mayores detalles. La opacidad oficial fortalecía la certeza de que algo debía permanecer oculto en ese interior. La casa comenzó a aparecer en libros, crónicas y programas radiales como símbolo de lo inexplicable. Se la describía como la vivienda donde la locura se repite o la puerta de Lima hacia lo oscuro. Los cronistas recogían relatos de guardias, vecinos y estudiantes que juraban haber visto figuras. Nadie lograba probar nada, pero las coincidencias hacían imposible ignorar las semejanzas. Cada generación recibía el mito como herencia inevitable, cargada de advertencias y temor. Mientras tanto, la estructura resistía los temblores, las lluvias y el abandono sin derrumbarse. Era como si los muros hubieran sido hechos para perpetuar el recuerdo de la tragedia. El deterioro visible contrastaba con la solidez inquebrantable de su esqueleto de adobe. La ciudad cambiaba a su alrededor, pero la casa seguía allí, inmóvil, como un testigo eterno. Y con cada año, más que un edificio, se convirtió en un símbolo de silencio y miedo compartido. El caso oficial quedó archivado como una tragedia doméstica causada por locura colectiva. Sin embargo, los vacíos en los informes y las pruebas ocultas cuestionan esa versión final. Los vecinos mantienen vivo el recuerdo de voces, sombras y risas que persisten cada noche. Generaciones enteras crecieron con la advertencia de no mirar demasiado hacia las ventanas. La casa Matusita continúa de pie, cargando un silencio que parece más vivo que la ciudad misma. Algunos investigadores sugieren que la familia fue víctima de un ritual de silencio forzado. Otros creen que la casa se alimenta de quienes ingresan, perpetuando la tragedia inicial. Los dibujos de los hijos, los gritos de madrugada y las sombras coinciden con ese patrón. Nada prueba de forma concluyente que el mal fuera humano ni que terminara en los años 40. Cada testimonio sugiere que algo quedó atrapado entre los muros, esperando repetirse. Los registros censurados refuerzan la idea de que hubo una manipulación deliberada del caso. La prensa eliminó fotografías, los archivos policiales desaparecieron y los informes médicos callaron. El encubrimiento parece confirmar que se trataba de algo más que una simple tragedia familiar. Lo que quedó oculto es quizá lo que alimenta la permanencia del mito a lo largo de los años. La historia oficial nunca respondió por qué la casa sigue resistiendo al abandono y al tiempo. Hoy la casa Matusita sigue allí, en el corazón de Lima, frente a quienes prefieren no mirarla. Su fachada es testigo de una memoria colectiva construida con miedo, silencio y sospecha. La pregunta persiste: ¿la familia murió devorada por la locura o por algo que aún respira dentro? Nadie puede responder, porque todo intento de acercarse termina con pruebas desaparecidas. Cliffhanger. En la última foto tomada del lugar, una silueta infantil sonríe desde el balcón clausurado. ¿Te atreverías a entrar en la casa Matusita sabiendo lo que ocurrió allí? Deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás escuchando esta noche?